Estamos preparados, iniciamos, amigos oyentes, en nuestra primera entrevista en Sensación Matinal a través de www.sensacion800am.com. Queremos dar la bienvenida al doctor Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de la encuestadora CEDATOS. Bienvenido, doctor, a este espacio informativo. Les saluda Priscila Ruiz junto a mi compañera Karina Arajo. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un gusto conversar con Priscila y con Karina Araujo. Karina. Muy bien, Karina. Doctor. Se las ve muy bien. Muchísimas gracias. A usted le vemos también muy bien. Gracias, doctor, gracias. Bienvenido a este espacio. Doctor, pues como conocimiento público sabemos ya de todos los aciertos y desaciertos que han tenido los políticos acá en las decisiones de nuestro país. ¿Qué opinión, doctor, tiene la ciudadanía justamente de la política en nuestro país, de los políticos en sí? Ay, qué pregunta. Pues los partidos cada vez van teniendo menos confianza de la población. Hay partidos que, digamos, hace algunos años llegaron a tener un 55, 60% de aprobación. Claro que estaban en el gobierno, estaban en la revolución ciudadana, pero ahora ese partido, por ejemplo, está con el 2% de aprobación. Ahora en este mes. Cada partido, claro que está muy dividido. Algunos siguen con la Revolución Ciudadana, otros están con la Alianza País totalmente resquebrajada. Se salen cada vez que les es posible. Y otros grupos políticos pues también han tenido un cambio bastante duro. Algunos, digamos, entre todos, si sumamos todos los partidos, no llega al 30% de aprobación de la población. Los partidos que tienen, vamos a decir, 10%, el partido Creo, 9%, 8, 9% el Partido Social Cristiano. Ya mencioné hace un momentito Alianza País, que está con 2%. Después también hay el partido pues con el que está auspiciando y se auspició también en las últimas elecciones, Correa, que tiene alrededor del 5%. Y otros partidos que no suman 1 punto, 2 puntos. Por eso, si sumamos todos ellos, no llegan al 30% de la aprobación de la población. Y el problema es de que esto se da cada vez que está cerca de las elecciones, ¿no? Las elecciones a la población no les despierta mucho interés. ¿Cómo les parece que cuando se les hace una pregunta, si ustedes pues tuviesen la oportunidad de votar sin problema o no votar sin problema, o sea que no, si las elecciones no fueran obligatorias, ¿usted iría a votar? 57 de cada 100 electores dicen que no irían a votar. Fíjese que entonces eso ya dice enormemente de lo que significa para la población la política, la forma como se organizan las elecciones, la falta de planes de trabajo, planes de gobierno, y con una incógnita muy grande que pues hace que de esta manera la población no tenga mucho interés. Por otro lado, pues cuando se habla de las elecciones presidenciales, claro que la población sabe que las elecciones presidenciales serán el próximo año. Muy pocos saben que van a ser en febrero y qué fecha. Pues se dice que va a ser el 7 de febrero, pero todavía no se sabe si exactamente va a ser ese 7 de febrero, ¿no? Entonces, peor cuando se les dice y usted ha tomado una decisión para ver por quién va a votar. A esta altura, en otras elecciones, pues yo he cubierto las elecciones
desde que bueno, desde el año 1978 acá, la decisión por votar a esta altura estaban alrededor de ya más o menos un 65% de la población ya había tomado una decisión. A esta altura, digamos, faltando 6 meses, 7 meses como ahora faltan, estaba la indecisión entre el 35 y 40%. Ahora la indecisión está en 85%. Incluso la encuesta finalizada en días anteriores, el 88%, o sea, subió la indecisión. Decía que todavía no ha tomado una decisión. ¿A qué se debe? Porque no hay una claridad de cómo es lo que se van a realizar las elecciones. El problema de la pandemia es totalmente también un factor. No se sabe si te van a acudir en un día, 2 días, si va a ser tal vez alguna combinación de voto electrónico, voto virtual, ¿no? En el mismo Consejo Nacional Electoral, pues todavía no toma decisiones definitivas. Hay algunos partidos que todavía no saben si van o no van a participar. Ustedes saben muy bien que hay 4 partidos que están en esa línea. La confianza en el Consejo Nacional Electoral es una confianza bastante pequeña. Es menor al 20% la confianza que tiene la población en el Consejo Nacional Electoral. En la presidenta del Consejo Nacional, la confianza es 12%. O sea, 12 de cada 100 dice que confía en la presidenta del Consejo Nacional Electoral. O sea, me da pena tener que hablar de estos puntos en forma como es, tal vez negativa, más pesimista, pero esa es la realidad. Estoy terminando un trabajo que seguramente mucho de lo que le estoy diciendo aquí va a salir de ese trabajo, en donde yo digo la opinión pública, que es la fuerza que la debemos siempre tomar en cuenta. La opinión pública siente la crisis, ¿no? ¿Por qué siente la crisis? Porque, bueno, es la única que se da cuenta qué es lo que pasa con su economía, qué es lo que pasa con el trabajo, no solamente del jefe de familia, con el trabajo de los hermanos, de los parientes, de los amigos, ¿no? La pérdida de trabajo en estos días. Siente también algo que aborrece totalmente, que es el de la corrupción. Yo escribí un trabajo que lo difundieron mucho, que se llama Corrupción Perversa, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? La corrupción, los robos, las traiciones, las inconsecuencias, las ambiciones, ¿no? Esto es algo que se ha acentuado en los últimos 13 años. ¿No? Y para los próximos meses y años se proyecta todavía una etapa más difícil. Y por eso es que la población califica a la corrupción como el problema número 1 del país, ¿no? Desgraciadamente, yo les traslado las frases que ellos dicen cuando hacemos los grupos focales, cuando hacemos reuniones Zoom con muchas poblaciones, con mucha gente de todo lado. Y les digo textualmente, dice, a los mafiosos no les importa nada. Se aprovechan de las tragedias, ¿no? La pandemia deja hasta ahora, claro, en el mundo, más de 10 millones de contagiados. En el mundo se acerca el 1.000.000 de fallecidos. Pero también aquí, ¿cómo les parece que nos acercamos a los 100.000 contagiados? ¿No? Doctor, justamente en ese trabajo que usted menciona de corrupción perversa, que lo leí, me pareció importante su análisis. Usted menciona que el 84% de ecuatorianos, hablando exclusivamente de la corrupción, está pesimista, preocupado, incierto, molesto con estos casos de corrupción. ¿Se mantiene todavía esta cifra o habrá una tendencia que siga en aumento? Desgraciadamente, pues, ¿usted es Priscila o Karina? Karina, doctor. Ya, Karina. Desgraciadamente, Karina,
ese porcentaje que entonces yo lo escribía, del 84% realmente de ecuatorianos que se siente pesimista, preocupado, incierto, molesto, ¿no? Pues sigue igual, sigue con un 84% que está en esa forma. ¿Cuál es el optimismo? El optimismo entonces es apenas de un 15-16%, porque la crisis es tal que ya no es solamente una crisis económica, es una crisis social, es una crisis que no pega solamente a las familias. Yo tengo tanto interés, tantos años cerca de los estudiantes, de los jóvenes, que haya una participación mayor de los jóvenes. Y se ve, los que están más molestos son los jóvenes. Y también, qué coincidencia, dos chicas, Priscila y Karina, que veo que están haciendo un buen trabajo y ojalá con Sedatos les demos más información, si es posible, todos los días. Quieren hacer más por el país. Cuando se les pregunta a los ecuatorianos, bueno, pero ¿usted está de acuerdo que ya se cambie el gobierno? Ahí también había, creo que en algunos de sus trabajos yo les decía, más del 70% sí dice, hay que cambiar el gobierno, pero no hay que votar al gobierno. Tiene que venir personas que realmente puedan ayudar. Y claro, se queja la población, dice, fíjese cómo estamos en la cuestión de la crisis. Se han robado más de... El robo, uniéndolo, pasa de los 100.000 millones de dólares en los últimos 14 años. ¿Cuánto se ha recuperado? ¿Ustedes saben cuánto se ha recuperado? Cero. Tal vez pueda haberse recuperado una 10 milésima parte. Y eso porque por ahí hubo alguien que pudo poner un depósito. Hoy esta mañana le escuchaba a César Montúfar en un programa de televisión. Hacía un recuento de todas las sentencias. Tienen que devolver, es solamente los que están ahí, más de 100 millones de dólares. No devuelven nada, están solamente que pase el tiempo. Estarán 2, 3, 4 años, saldrán a disfrutar de su robo. Doctor, justamente hablando, disculpe que me interrumpa, hablando de estos temas, hemos visto que, por ejemplo, hay en países europeos que, por ejemplo, el dar su voto es una opción para los ciudadanos. A nosotros, en nuestro país, dar el voto es obligación. Entonces también no es un compromiso dentro de nuestro país o dentro de nuestra sociedad el dar nuestro voto por ver tanta corrupción que existe en nuestro país. Ya hemos pasado, por ejemplo, recientemente ya estamos evidenciando cómo es la aceptación de la nueva vicepresidenta. ¿Cómo está siendo esta aceptación, doctor Polibio Córdoba? Bien, Priscila. Entonces es una verdad. Hay muchos países en donde el voto es facultativo. Cercanos, los colombianos, en Estados Unidos, muchos países los europeos. ¿Por qué? Porque el ciudadano siente muy dentro a su país y dice, bueno, quiero ayudar. ¿Cómo lo ayuda? Votando, exigiendo de que se organicen bien las cosas. Pero en el caso ecuatoriano es obligatorio, porque simplemente ya les di hace un momento, si no fuese obligatorio, 57 de cada 100 no irían a votar. ¿No? Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer entonces ante esta situación? Y los mismos ciudadanos dicen, cuando se le dice, ¿y que usted, pero qué es lo que usted espera de los líderes? ¿No? ¿Qué tipo de líder es el que más quiere usted? Bueno, ahora, el que ofrezca un cambio. Un cambio. Pero antes también quería decirles algo cuando yo mencionaba esto de la corrupción, de todo esto, el pesimismo, la molestia, y cuando mencionaba de los jóvenes y otras personas que son, pero clave en el futuro del país, son las mujeres. Hace 20 años,
cuando se les decía, ¿usted votaría por una mujer? No llegaba a 15% que decía que votaría por una mujer. Ahora se acerca al 38, 40% que dice que yo prefiero una mujer. ¿Y por qué? Porque la mujer es la que demuestra que a lo largo del tiempo se ha ido preparando, porque es la demuestra que es la menos susceptible de la corrupción, porque sabe organizar, porque sabe cumplir. Miren, en las universidades, yo he dado clase en todas las universidades de acá. ¿Cuáles son las mejores estudiantes? Las que salen con el primer puesto son mujeres. Entonces, ahora, cuando se le pregunta a la población, ¿y usted considera que si es un candidato varón presidente, debería ir como binomio una mujer o un hombre? Escogen que debe ir una mujer. Y bueno, después la respuesta, cuando, a pesar de todo lo que sucede en el país, ¿y usted cómo se siente? Usted está como que tiene un poco de repulsa a su país. 97, escuchen esto, Karina y Priscila, 97% de la población de los ecuatorianos dice que se sienten orgullosos de su país. ¿Cómo el país? ¿No? Es bastante. Orgullosos se sienten. Entonces no hay como defraudar. ¿Qué necesitamos? Y ellos mismos dicen, sugieren, un líder o un nuevo jefe de Estado que traiga un cambio. O sea, todos tienen deseo de un cambio. Yo les voy a ir diciendo las características que menciono. Deseo que haya un líder con un profundo deseo de levantarse, dice, cada día con una visión diferente del mundo y no se diga del país. Con cambio, pero ¿cambio de qué? Cambio de forma de ser, cambio en la forma de manejar a un país, de que sea un líder, pero verdaderamente lo que quiere decir un estadista. ¿Qué quiere decir estadista? No de los que se llegan a sentar al sillón de Carondelet, pues, y desde ahí ver a la gente como si fuese gente que tiene que obedecer lo que se les diga. No, un estadista que sepa realmente lo que significa un Estado, que sepa cómo manejar al Estado, que sepa lo que es la parte fiscal, lo que es la parte laboral, lo que es la parte agropecuaria, lo que es la parte industrial, comercial, de servicios, que cuando vaya a una provincia sepa cuáles son los problemas de la provincia. A ver, en el Guayas estos son los problemas, en Imbabura estos son los problemas, en Esmeraldas estos son los problemas. Aquí esto es lo que falta, esta es la producción. Entonces ese es un estadista que demuestre que a lo largo de su vida ha trabajado, pero no para solamente enriquecerse, sino para servir a los demás. Que sea, entonces, que sea aparte del conocimiento del estadista, que sea una persona que tenga experiencia. No se le puede decir en términos de años, ¿no? ¿Cómo le vamos a pedir experiencia a un joven de 30, 35 años que tenga 20 años de experiencia? No, pero sí que sea, digamos, hay jóvenes que se han preparado, pero desde la base, que tenga credibilidad, que no mienta, que no vaya con planes mentirosos. Cuando yo escribía un artículo que se llama 3 años de dichos y hechos, los dichos, qué barbaridad. Dice 250,000 empleos por año, casa para todos, 375,000 viviendas, 40 universidades ofrecía el gobierno actual, 40 universidades, ¿no? Entonces, ¿y hechos? Muy pocos, pues. Es justo lo que comentábamos, doctor, perdón, hace un momentito de iniciar la entrevista con mis compañeras, que bueno, se ha visto que ya hay la anulación de ciertos partidos políticos, por ejemplo, el del señor Álvaro Noboa Pontón, igual la restricción de la participación del expresidente Correa en su partido político Compromiso Social. Y hablábamos justamente, como somos unas personas realmente, pues que jóvenes que realmente ya no queremos ver en la política
a personas de farándula. El mismo personaje a de personas siempre, de doctor. música, exactamente, o sea, realmente, y reitero las palabras que usted dice, doctor, queremos ver personas preparadas, personas que realmente demuestren con hechos los beneficios que deben dar a la ciudadanía, porque no por llegar a la política van a hacer y deshacer también como ellos quieran, ¿no? En un tema estadístico, doctor, que usted también estaba hablando, que la persona que puede gobernar debe de ser una persona que sea estadística, que sepa realmente de primera mano. Que sea estadista. Exacto, estadista, que sea la persona de primera mano, que sepa qué es lo que está sucediendo. Eso pudo haber sucedido, por ejemplo, con este tema del COVID-19, cuando el ex vicepresidente Otto Sonnes-Horner salió a las calles a evidenciar realmente lo que pasaba. Y bueno, una aceptación, pensaría yo que tenía una aceptación al inicio, cuando comenzó su batuta como vicepresidente, no tan buena. Y cuando comenzó a salir, incrementó esas estadísticas, ¿no? Esa apertura a la sociedad. ¿Cuánto creció, doctor? ¿Y por qué se retiró? Porque iba en buen camino, ¿no? Muy bien. Bueno, es algo que se lo da en la política en todo lado. Sí, se ve. Es que bueno, desde un inicio se ve muy reuniones internacionales tan interesantes. Cuando ingresó el señor Otto, pues nadie lo conocía. Había hasta el 90% que no sabía de quién era. Tuvo un nivel de aceptación alrededor del 20-22%, un nivel de credibilidad también poco menos. Pero claro, la pandemia dio lugar no solamente al señor ex vicepresidente, sino a muchas otras organizaciones de hacer un buen trabajo. Las empresas se unieron. Se dio cuenta de que sí hay cómo hacer las cosas. Empresas de Quito, empresas de Guayaquil, ustedes no sé si habrán oído, deben haber escuchado. Reunieron algunos bancos, muy bien, 8, 10, 12 millones de dólares. Salieron a diferentes, digamos, sus conexiones internacionales, dieron para que traigan productos que necesitaban. O sea, a eso voy a referirme. Un grupo trabajando acá, entre ellos el ex vicepresidente, que tomó como un asunto básico salir, acercarse a la población, llevarle una ayuda, se metió por los ríos, por todo lado. Fueron unos un mes y medio que tenía esta presentación, y su nivel de aprobación pasó del 45%, subió del 50%. Ya el gobierno se dio cuenta de que estaba subiendo demasiado. Hasta aquí nomás, usted no sigue. Ya no le dieron el chance de continuar en esa gestión al comienzo, dando la cara bajo. Pero claro, la renuncia, ya no sé por qué será. La gente mismo dice, renuncia porque quiere ser presidente, renuncia porque quiere dedicarse a actividad personal. Hay unas 2, 3 semanas que desde lo que él se fue, que no se sabe qué mismo que va a pasar. Parece que ha estado enfermo. Pero bien, todo es una reacción de la población cuando ve que la población se acuerda, que alguien se acuerda de ellos. Como digo, empresas, personas, líderes, todos los días estaban en comunicación con la población, a través de mucha gente y a través del Zoom, virtualmente, estaban en conexión y están en comunicación. Pero en cambio, ¿cómo les parece, ustedes chicas, que había otra asociación ilícita que, aprovechándose de la desgracia, aprovechándose del dolor, se unió y formó pero realmente un equipo para destrozar a los hospitales, robarse lo que más han podido? ¡Qué pena! Y claro, así también como yo pongo en uno de los artículos, ya no se puede, ¿cómo? Se aprovecharon hasta de los carnets de discapacitados para traer carros, para hacer horrores. Y todavía por ahí alguien, cuando llegan y lo encuentran haciendo todo, tiene la desfachatez cuando lo metían a un patrullero. ¡Viva la patria! No. Entonces, esto ya no se puede admitir. Lo que decían ustedes también es cierto.
¿Cómo puede ser posible que para poder ganar las elecciones se tenga que recurrir a un presentador, presentadora de televisión, a una buena bailarina, a una persona que se ha esforzado por ser un buen deportista? Es un buen deportista. En todo caso, músico también, como tenemos a nuestro Y ministro de claro, Cultura, entonces, ¿no? ¿cómo será que en una provincia lo pusieron de candidato a un payaso? Porque, digamos, nosotros tenemos un personaje bastante querido, ¿cómo se llama? Michelena, ¿no? Él no se ha prestado a estas vainas. Hace un gran trabajo. Él está cerca. Habla tantas verdades y se inmiscuye en temas políticos que en realidad son ciertas. Y él no solamente que habla, sino hasta que les imita, pero enormemente bien. Y la gente lo quiere. Pero claro, ya sería un gran candidato ¿para qué? Para que le beneficie a otro, al movimiento, al partido. Para que entonces, el otro día tenía yo una reunión en la Sociedad Bolivariana, muy interesante, excelente. Y ahí estaba un personaje nacional. Y me dice, oye, hay un partido que quiere que yo sea candidato a presidente o asambleísta. Un personaje realmente muy bien formado. Yo le digo, pero fíjate, cuando se quiere ser candidato, y ustedes chicas, desde ya les digo, porque ustedes pueden llegar a ser buenas candidatas, midan el potencial político. ¿Qué quiere decir el potencial político? Si les conoce. Pero tienen que conocerlos no solamente a través de los medios, tienen que hacerse conocer personalmente. ¿Les conocen? ¿Caen bien? ¿Les agrada? ¿Agradan por lo que hacen? ¿Agradan por lo que a través de su vida han sido honradas, honestas, avanzando? Entonces, conoce y agrada. Y si fuese candidato para presidente o presidenta de la República, ¿votarían por él o por ella? Entonces ahí se mide el potencial para presidente. Para ser asambleísta, ¿usted votaría para ser asambleísta? Ahí se mide el potencial para asambleísta. ¿Sería una buena candidata a alcalde, alcaldesa? Ahí se le mide el potencial. Y claro, yo le digo a este señor, te vamos a hacer la medición. Y le hicimos la medición durante unas 2 semanas en todo el país. Salió con un 1% de potencial político. Entonces, ¿cómo se va a ir de candidato sabiendo que ese potencial no es suficiente para ser presidente? Pero sí, por ejemplo, tiene un gran potencial para ser en su área decano de la facultad. Zapatero a tu zapato, dicen, ¿no? Presidente, rector de la universidad, rector, perfecto. A ustedes, por ejemplo, yo les veo un potencial único, ¿no? Muchas gracias. Les mediremos el potencial político. Entonces, Sí, me gustaría de primera mano saber qué tan política puedo llegar a ser, doctor Polibio. con todo gusto. Ustedes están en el 3er piso, ¿no es cierto?, de la Radio Sensación, ¿Sí? en el edificio común. Un piso más arriba hay una organización que se llama Sedatos. Esa organización sabe cuántos años tiene haciendo estudios aquí en el país. Adivinen. 45 años. Mire cómo sabe. 45 años. 45 años. Estudios, sí. Y yo estuve 10 años antes trabajando con Naciones Unidas en varios países. Ya suma 55. Yo tengo 65 años, desde luego, ¿no? ¿Cómo les parece? ¿Tendré 65 años con 55 No parece, años? doctor, créame que no parece, se mantiene lleno de salud con todas las estadísticas, con todas sus investigaciones, con todo lo que nos comenta, así que nos tiene... Pero entonces, cuando quieran saber más de la política, participen en los grupos focales. Váyanse al 4º piso. Hay un economista bastante positivo que se llama Francisco Andrade. ¿Ustedes lo conocen? Sí, claro que sí. ¿Y qué es él ahí en la radio? Es una función en coordinación de toda la radio, doctor Polibio. Entonces, Díganle a él que quieren que participar ustedes en los grupos focales. Con eso ustedes conversan con la población, conversan con jóvenes, con mayores, con esposas que están este rato sin trabajo,
Y ustedes se van a dar cuenta a través de la conversación así, uno con otro, de los problemas que realmente viven. Participen en su universidad también. Hagan de que los líderes se vayan desde ya formando, conociendo lo que es el país. Quieren servir a Quito como alcaldesas o alcaldes, vayan enterándose desde ahora cómo trabajar, ¿no? Eso es lo que quisiéramos que hagan los candidatos presidenciales. Justamente, doctor, de esos 45 años que estábamos hablando hace un momento, que ya tiene ese datos y usted en el tema de la encuestadora, queremos hablar, usted sacó ese libro de la fuerza de la opinión pública. Quisiéramos saber de primera mano si usted va a ver otras ediciones de este libro. ¿A este se refiere usted? A ese me refiero yo. Vea tal vez qué cantidad de información. En el mes de septiembre va a salir una nueva edición, la segunda edición. Esta edición tenía que salir el año pasado en el mes de septiembre, octubre, pero vino el gran movimiento de octubre. Ustedes recuerdan, el movimiento de octubre con el movimiento indígena amazónico, que tuve que posponer la entrega de este libro para el mes de diciembre, porque tuve que escribir un capítulo nuevo, el Ecuador a partir de octubre. Iba a salir la segunda edición en el mes de abril, estaba previsto que salga el 6 de abril, pero viene la pandemia. Entonces ahora tuve que escribir y estoy escribiendo el Ecuador a partir de la pandemia, ¿no? Entonces esperamos que salga en los primeros días de septiembre, ya con el nuevo capítulo, haciendo mención a lo que es el Ecuador actual. El Ecuador actual es un Ecuador tremendamente golpeado. El año anterior, el crecimiento económico de la economía, el crecimiento económico del país estaba previsto de que sea o más bien fue de 0.7 negativo en el año anterior. Para este año ya se esperaba un crecimiento positivo. Se decía que va a tener un crecimiento superior al 1%. ¿Cuál es el crecimiento que va a tener el Ecuador en este año, el 2020, según el Banco Central, según el Fondo Monetario, según los organismos internacionales? De -9%. -9%. En los últimos 50 años no se ha observado una baja tan grande del crecimiento. ¿Cuáles son los problemas que tiene actualmente la población? Ya los dijimos esto: económico, del desempleo. Número uno, la corrupción. Se ha acentuado en estos últimos días. En ese libro, en ese artículo que ustedes también lo habían visto, de la corrupción perversa, ahí se menciona cuánto es lo que se va a perder. Esta mañana le escuché al presidente de la Cámara de Comercio de Quito que ellos tienen previsto que van a perder 20.000 millones de dólares en este año. Las empresas grandes, medianas y pequeñas. El déficit presupuestario que se prevé, que es para este año, va a superar los 9.100 millones de dólares. Se requerirán, para cubrir todo lo que está sucediendo ahora en el país, se requerirán alrededor de 22.000 millones de dólares. Y con una deuda que ya nos está también ahorcando, ¿no? Entonces, tú lo has dicho, Priscila, con una deuda enorme. ¿Y cómo es lo que se quiere ahora cubrir los huecos que se tiene, que son tantos, con el anticipo de impuesto a la renta? ¿Cómo puede ser eso? O sea que lo que tiene que recibir el próximo gobierno, y ya tenerlo desde ahora, como el anticipo del impuesto a la renta. El empleo, el desempleo, es otras. Yo no quiero dar muchas cifras, que a lo mejor cuando se habla muchas cifras no se las entiende, pero sí. Solamente de pobreza. El INEC calculaba
que para fines del año anterior la pobreza estaba en alrededor de, la pobreza extrema, 38%. Ahora la pobreza ha subido por lo menos en unos 6 u 8 puntos más, capaz de que más del 44% de la población está en una situación de pobreza. Eso quiere decir que son alrededor de 8 millones de personas. Y pobres en general, alrededor de 12 millones de personas. De un total de 17.300.000, ha sido un caso que nunca se lo esperó nadie. No solamente en el Ecuador la pandemia, a nivel mundial. Ustedes han visto cómo crece la pandemia en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile. Pero para eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Cuidarse uno mismo, y al cuidarse uno mismo, cuidar a los que están alrededor. Doctor. La disciplina. No que no haya las grandes farras que hacen en las noches, que abunden los mercados, que se pongan la mascarilla. Ponerse la mascarilla no quiere decir no afectar al que está al lado, sino uno no afectarse. Entonces les digo, pues, qué bonito, me agrada tanto poder hablar con ustedes, las jóvenes. Gracias. Esta radio comenzó en el año 88, ¿cómo les parece? No, muchísimas El año gracias 88. a usted, doctor. Tenemos 32 años, ¿no? Hay que festejar, doctor, esos años también de radio, esos años también de Sedatos. Y justamente antes, para finalizar nuestra entrevista, con el agrado de haberle tenido aquí en las instalaciones de Radio Sensación 800 AM, doctor, queremos saber usted, porque desde un inicio usted siempre ha estado al frente de la empresa Sedatos, y ahora manejar todo virtualmente también es una diferente realidad, ¿no? Vean, niñas, antes de tener la entrevista con ustedes, tuve una entrevista con mis colaboradores. Desde las 8 de la mañana, una entrevista rápida. Y yo, desgraciadamente, no estoy viviendo en Quito. Estoy viviendo en Tumbaco. Estoy viviendo en una casita que compramos hace unos 35 años. Y que antes esto era botado. En cambio, ahora ya hay bastante gente alrededor nuestra, pero no me dejan salir nada, oigan. Hay que cuidarse. Pero trabajo más que de ninguna otra parte. Comienzo mi trabajo lo más tarde, 7 de la mañana, y termino 12 de la noche. ¿Por qué? Porque nos ha dado oportunidad de no desperdiciar tiempo. Este sistema virtual, ¡qué maravilla! Converso con nuestros amigos de otros países que estamos haciendo estudios conjuntos. Hacemos nosotros un estudio con la Universidad de Vanderbilt, se llama LAPOP, Latin American Public Opinion Project. Y nos unimos siempre. Son varios países, son 32 países que hacen este trabajo. Eso lo venimos haciendo desde 20 años. ¿Y quiénes son los que manejan? Los jóvenes de la Universidad de Vanderbilt, ¿no? Voy a seguir dando también las clases a la Universidad de Vanderbilt por forma virtual. Comienzo día miércoles, 4 de la tarde, la clase, demora 2 horas. No es que están en la sala de clase, unos están en Argentina, otros están en Estados Unidos, en Texas, ni sé cuánto, se unen, y eso no lo podía yo hacer antes. Claro. Hay que aprovechar. Entonces, durante todo el día se trabaja, se lee, ¿no? Y se tiene oportunidad de estar mucho más al día a través de los medios. El Internet es algo extraordinario. ¿Usted tiene alguna inquietud? Coge su teléfono, le dice, dime qué pasó, y enseguida te contesta. Cuando yo comencé la universidad hace mucho tiempo. Y juega un punto muy
mucho a nuestro favor, ¿no? Por ejemplo, cuando, bueno, realmente la gente que tiene acceso también a la tecnología, porque podemos ver también que otras no del todo lo pueden hacer. En todo caso, doctor, muchísimas gracias, le agradecemos por esta importante pero mira información. lo que toca, Karina, un punto realmente cierto. Pero ¿quién tiene acceso a esa técnica? La tercera parte de la población. Y menos. Entonces, tenemos que hacer lo posible que los nuevos dirigentes, los nuevos líderes, modernicen. Que no se acuerden de las ciudades solamente del cemento, de las grandes avenidas. Ahora hemos visto la pobreza. ¿Cómo va a ser posible que haya familias que vivan en un cuarto, 2 cuartos? Que los chicos no tengan acceso a la internet. Entonces, Karina, muy bienvenida a esa observación y simplemente no les quito más tiempo. Sigan adelante. Doctor. Las invito a que se unan ustedes y todas sus compañeras. Visiten Sedatos. La vicepresidenta de Sedatos es una hija mía, se llama Nancy. Ella entonces está yendo a veces allá, que ojalá puedan formar un grupo de estudio, de análisis virtual, ¿no? Y que ustedes hagan estos grupos focales por radio, que convoquen, para que, mire, ninguna radio yo creo que puede hacer lo que estoy diciendo ahora. Que digan, vamos a conversar con la población de 25 años o menos. Quisiéramos que se inscriban para que hagan ustedes un grupo focal a través de la radio y los hacen opinar. Que ya no vengan solamente los sabios a opinar. Algunos que dicen que son sabios. Entonces, todo gusto, doctor. Y les hacen opinar a los jóvenes. ¿A quién les gusta que sea presidente? ¿Qué tipo de presidente quieren? Sugerencias. Así es que les agradezco mucho, les felicito porque están haciendo un trabajo práctico, están ayudando a la población simplemente para que la población reflexione y que ese cambio que tanto espera la población se haga realidad. Muchísimas gracias, doctor Polibio Córdoba, por haber estado en nuestra entrevista, en nuestro primer bloque aquí en Sensación Matinal a través de Radio Sensación 800 AM. En una nueva ocasión podremos contactarnos nuevamente con usted para dar esos datos de primera mano de Sedatos con información netamente para el país. Muchísimas gracias. Muy amable, Priscila, Karina, muchos éxitos. Cuídense mucho, pónganse las mascarillas. De igual manera, muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Esa fue la entrevista con el doctor Polibio.